Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que se encuentren muy bien, llenos de energía y listos para sumergirse en un tema que estoy segura, a más de uno le va a encantar y a mantener con el corazón en un puño. Hoy vamos a hablar de una noticia que ha revolucionado las redes sociales y a todos los fans de una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco. Sí, estoy hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Si ustedes también son de la almohadilla Hande Kerem Forever, pónganse cómodos porque esto les va a interesar muchísimo. El título lo dice todo, se confesó Kerem Bürsin revela sin querer la fecha de boda con Hande Erçel. Imaginen la emoción. Ya sabemos que su relación ha sido un torbellino de amor, rumores y momentos que nos han robado el aliento, pero ahora parece que tenemos algo más que un rumor. Una confesión, y nada menos que de Kerem. A veces los actores con esa chispa de espontaneidad que tanto nos gusta, dicen cosas que no tenían planeado decir, y justo eso es lo que parece haber pasado. Vamos a desgranar toda esta historia, analizar las pistas y por supuesto, celebrar este posible gran paso en la vida de nuestros ídolos. Antes de zambullirnos de lleno en los detalles, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis y nos ayudan un montón a seguir trayéndoles las noticias más jugosas y los chismes más interesantes del mundo del entretenimiento. Denle al botón de suscribir y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones. Ahora sí, empecemos con esta bomba. La noticia ha corrido como la pólvora y tiene a todos especulando sobre si Kerem Bürsin, uno de los actores turcos más carismáticos y queridos a nivel internacional, ha revelado accidentalmente la fecha de su boda con la deslumbrante Hande Erçel. Si eres fan de Senkalkapm, sabes perfectamente la conexión tan especial que existe entre estos dos. Su química en pantalla era tan palpable que era imposible no soñar con que esa magia trascendiera la ficción. Y bingo, sucedió. Su relación se hizo pública y desde entonces, nos han regalado innumerables momentos de complicidad, amor y sí, también mucha privacidad, algo que, siendo honestos, a veces nos desespera un poquito a los fans que queremos saberlo todo. El supuesto desliz de Kerem ocurrió durante una entrevista reciente. Aunque los detalles exactos de la entrevista y el contexto exacto pueden variar según la fuente y cómo se ha viralizado la información, el consenso general es que Kerem, al ser preguntado sobre sus planes futuros, o tal vez en una conversación más relajada y espontánea, dejó escapar una información que ha sido interpretada como una confirmación velada de la fecha de su boda. Se dice que entre risas y un poco de timidez, Kerem mencionó algo así como, estamos planeando todo para del próximo año, o tendremos mucho que celebrar alrededor de. Ahora, ¿cuánto de esto es cierto? ¿Fue un lapsus, una broma, o realmente Kerem Bürsin ha dado una pista concreta sobre uno de los eventos más esperados por sus seguidores? Analicemos las implicaciones. Si Kerem y Hande están planeando casarse, sería una noticia maravillosa. Ambos son figuras públicas de primer nivel, y su unión sería sin duda un evento mediático de gran envergadura. No solo en Turquía, sino a nivel global. Imaginen la cobertura, las fotos, las reacciones. Sería como una boda de cuento de hadas moderno. Hay que recordar que hasta ahora, Kerem y Hande han sido bastante reservados con los detalles de su vida privada. Han compartido momentos de su relación, viajes, celebraciones, pero siempre con un límite. Esto, si bien respeta su privacidad, a veces genera aún más interés y por ende, más especulaciones. Por eso un comentario así, incluso si fue accidental, cobra una relevancia enorme. ¿Qué tipo de persona es Kerem Bürsin cuando se trata de entrevistas? Por lo que hemos visto es un chico carismático, un poco juguetón, a veces un poco tímido, pero siempre genuino. No es de los que buscan generar polémica, pero tampoco se esconde. Siendo así, la posibilidad de que haya dicho algo sin querer, en un momento de confianza o de distracción, es bastante alta. A veces cuando uno está relajado, los pensamientos fluyen más libremente y de ahí salen las verdades ocultas. Pensemos en las fechas. Si efectivamente se mencionó un mes o un periodo aproximado, ¿cuáles podrían ser las implicaciones? Los meses de verano suelen ser muy populares para las bodas, especialmente en países cálidos como Turquía. Pero también podrían estar buscando una fecha más íntima, quizás en una época menos concurrida. Lo importante es que si se dio una indicación, es que están en una fase muy avanzada de los preparativos.
Y eso, queridos amigos, significa que la boda está más cerca de lo que pensábamos. Además de la posible revelación de la fecha, este incidente también pone de manifiesto la solidez de su relación. A pesar de las presiones mediáticas y las agendas apretadas, Kerem y Hande han logrado construir un vínculo fuerte y duradero. Han superado críticas, rumores y la constante atención pública, y parece que están listos para dar el siguiente gran paso. Esto es algo que sus seguidores agradecen profundamente porque han sido testigos de su historia desde el principio y muchos se han convertido en parte de su comunidad de fans, apoyándolos incondicionalmente. Ahora, es importante abordar esto con cautela. Aunque el título sea intrigante y la noticia emocionante, debemos recordar que se trata de una supuesta confesión, de una interpretación de unas palabras. Hasta que no haya un anuncio oficial por parte de Kerem y Hande o de sus representantes, debemos tomarlo como lo que es, una fuerte posibilidad, una pista emocionante que nos da esperanza y nos hace soñar. Los medios a veces magnifican o malinterpretan las cosas, y es nuestro deber como comunicadores intentar ser lo más objetivos posible, sin dejar de lado la emoción que generan estas noticias. Imaginen la escena. Kerem, rodeado de cámaras que no paran de apuntarle, preguntas que van y vienen. Y en medio de todo eso, quizás con una sonrisa pícara o un brillo en los ojos, suelta la bomba. Es el tipo de momento que define una carrera y, en este caso, una vida. La reacción de los fans, como era de esperar, ha sido eufórica. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, de alegría y de la impaciencia por ver las primeras imágenes de la pareja como marido y mujer. Y no podemos olvidar el papel de Hande en todo esto. Ella, es conocida por su elegancia, su talento y su gran corazón, seguramente está igualmente emocionada por este futuro que se vislumbra. Aunque Kerem haya sido el que, según los rumores, ha hecho el desliz, está claro que esta decisión es algo que ambos han tomado juntos, fruto de un amor profundo y sincero. La industria del entretenimiento turco es fascinante por muchas razones, y la relación entre Kerem y Hande es un ejemplo perfecto de por qué. Han logrado trascender las pantallas y conquistar los corazones de personas de todo el mundo. Su éxito en Senkalkam no solo fue un fenómeno en Turquía, sino que se extendió a docenas de países, creando una base de fans global que sigue cada uno de sus pasos. Y ahora, esta posible noticia de boda solo solidifica aún más su estatus como una de las parejas más queridas y admiradas del momento. Además de la emoción que genera la noticia, también es interesante reflexionar sobre la dinámica de las relaciones entre celebridades y cómo manejan la atención mediática. Kerem y Hande han demostrado una habilidad admirable para mantener su relación fuerte y privada cuando es necesario, pero también para compartir momentos de felicidad con sus fans. Este equilibrio es clave para su popularidad y para la longevidad de su relación. Si la fecha revelada es cierta, y si se confirma pronto, podremos esperar ver una boda espectacular. Ya sea un evento íntimo y privado o una celebración a lo grande, lo que es seguro es que será un día lleno de amor y felicidad. Y nosotros, como sus seguidores, estaremos aquí para celebrar con ellos, aunque sea a través de las pantallas. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con Kerem y Hande, les invito a ver Senkalkam. Es una serie que, más allá de su romance, tiene un guión inteligente, personajes entrañables y una química actoral que te atrapa desde el primer episodio. Es fácil entender por qué esta pareja ha generado tanta pasión entre sus seguidores. Y hablando de seguidores, la reacción en redes sociales ha sido masiva. Mensajes de felicidades, los amo, ya era hora, se han repetido sin cesar. Los fans están compartiendo fotos de la pareja, clips de entrevistas y creando memes que celebran la noticia. Es un verdadero fenómeno comunitario, donde las personas se unen por el amor hacia dos artistas que les han inspirado y entretenido. Entonces, ¿qué deberíamos esperar ahora? Si la información es correcta, podríamos ver un anuncio oficial en las próximas semanas o meses. O quizás, como ha sucedido en otras ocasiones, Kerem y Hande opten por mantener los detalles en secreto hasta el último momento y nos sorprendan con la noticia una vez que el evento haya ocurrido. Ambas opciones son válidas y respetables. Lo importante es que su felicidad sea lo que prime. Quiero reiterar la importancia de ser prudentes con la información. Si bien es emocionante compartir este tipo de noticias, es crucial recordar que se basan en una interpretación de las palabras de Kerem. Hasta que ellos mismos lo confirmen, debemos disfrutar de la especulación y la esperanza, pero sin dar nada por sentado. La verdad, como siempre, saldrá a la luz.
Para concluir, la supuesta confesión de Kerem Bürsin sobre la fecha de boda con Hande Erçel ha sido, sin duda, uno de los momentos más emocionantes para los seguidores de esta carismática pareja. La posibilidad de que estén planeando dar este gran paso nos llena de alegría y nos hace soñar con un futuro lleno de felicidad para ellos. Hemos analizado la posible veracidad de la noticia, la personalidad de Kerem y la importancia de esta relación en el mundo del entretenimiento. Lo que está claro es que Kerem y Hande han logrado conquistar no solo las pantallas, sino también nuestros corazones. Les agradezco enormemente por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado tan intrigante e informativo como a mí me resultó investigar y compartirlo con ustedes. Me encantaría saber qué piensan sobre esta noticia. ¿Creen que Kerem realmente reveló la fecha? ¿Están tan emocionados como yo por esta posibilidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Y antes de que se vayan, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos que también son fans de Kerem y Hande y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces, cuídense mucho y sigan disfrutando de las buenas noticias del mundo del espectáculo. ¡Chao!